Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 3 de marzo de 2022, episodio número 193 de Fluent Spanish Express Podcast, y continuamos con la semana dedicada única y exclusivamente a responder vuestras preguntas. Ya sabéis que cuando se me van acumulando las preguntas, pues dedico una semana entera a responder las preguntas que podéis enviarme a través del correo electrónico podcast@fluentspanish.express, a través de las redes sociales, de la sección de contactar en la página web o a través de señales de humo si queréis. También os recuerdo que, para las personas que no lo sepan, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentspanish.express, y allí una suscripción mensual por tan solo 5 euros al mes con audiocursos sobre la cultura española, las costumbres, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. Todo esto para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y es que cada audiocurso tiene diferentes episodios con transcripciones, muy importante esto, con transcripciones y actividades y preguntas para completar estos episodios. No solo eso, sino que ya no existe la excusa de que no tengo tiempo, Diego. No, porque los audiocursos los podéis escuchar directamente en vuestro teléfono móvil como si fuera un podcast. Podéis estar paseando al perro, cuidando al niño, llevando al niño a la guardería, conduciendo, fregando los platos, lo que sea, y a la vez podéis estar haciendo estos audiocursos. Además os ponéis a prueba, porque si estáis haciendo otras cosas y también entendéis lo que dice el audiocurso, pues imaginaos vuestro nivel de español. Además, no solo eso, sino acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando. Y eso mismo ha hecho Julia desde Letonia para enviarnos esta pregunta a través del canal de Discord. Hola Diego, me gustaría que explicaras la diferencia entre tres verbos que a simple vista son muy parecidos. Son los verbos atrasar, retrasar y demorar. ¿En qué se diferencian? ¿En qué contextos se utilizan? Muchas gracias, Julia, desde Letonia. Bueno, este episodio también tiene transcripción porque en algunos episodios pues estoy también añadiendo la transcripción solo para los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Otra ventaja más por tan solo 5 euros al mes. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, empezamos ya con esta respuesta para Julia. Retrasar, atrasar y demorar. Son tres verbos que en algunos casos podemos intercambiar, pero que tienen algunas particularidades que vamos a ver a continuación. Y empezamos hablando del verbo retrasar. Hacer que algo llegue o suceda más tarde del tiempo debido o acordado. Por ejemplo, retrasar un pago o retrasar un viaje. En vez de hacerlo cuando estaba pensado, cuando lo teníamos planificado, pues retrasamos el pago o retrasamos el viaje. También se puede utilizar como verbo pronominal como sinónimo de quedarse atrás en algo. Por ejemplo, retrasarse en los estudios. O como sinónimo de llegar tarde a algún sitio. Por ejemplo, me he retrasado un poco, ¿vale? He llegado tarde, me he retrasado un poco. También como insulto, aunque muy, pero que muy feo, no lo hagáis, no lo utilicéis, pero que es interesante que lo sepáis, cuando decimos eres un retrasado, que cuando queremos ofender a alguien diciendo que es menos inteligente que el resto de las personas, ¿vale? Eres un retrasado. No lo utilicéis, por favor, pero simplemente si sabéis el significado, pues está bien. El siguiente verbo, el verbo atrasar, hacer que retrocedan las agujas del reloj o hacer que el reloj señale un tiempo que ya ha pasado. Por ejemplo, todos los años, una vez al año, los españoles tenemos que atrasar una hora nuestro reloj. Antes hablábamos de retrasarse en los estudios. Podemos intercambiar retrasar con atrasar, diciendo, por ejemplo, estoy un poco atrasado con los estudios. Utilizamos este verbo, en este caso el verbo, para informar de nuestra situación. Otro de los significados de atrasado, como puede ser quedarse atrás o quedarse o estar rezagado. También podemos decir estar rezagado. Tendremos que utilizar el verbo estar rezagado, estoy rezagado, ¿vale? Vamos ya con el verbo demorar. Demorar. Este verbo se utiliza mayoritariamente en países de América Latina, como por ejemplo en Colombia. Generalmente una persona no se retrasó, sino que se demoró y llegó tarde. Utilizan el verbo demorarse como sinónimo de retrasarse, de llegar tarde, ¿vale? En España frecuentemente este verbo se utiliza de manera bastante formal. Por ejemplo, en escritos, imaginaos un escrito jurídico, exijo que se realice el pago sin más demora. Esa expresión, sin más demora, pues es bastante típica. Hay otros verbos interesantes para sustituir a retrasar, atrasar y demorar. Por ejemplo, podemos utilizar el verbo aplazar. Por ejemplo, aplazar un pago es hacerlo más tarde de lo acordado, pero es interesante recalcar que
tienen que estar las dos partes de acuerdo. Es decir, si yo le tengo que pagar a una persona, puedo intentar aplazar el pago, pero tengo que estar de acuerdo con esa persona. Si no, me estaría retrasando en el pago, ¿vale? Aplazar el pago es que yo acuerdo con esa persona, decir, no te voy a pagar hoy, te pago mañana, ¿vale? En los comercios, muchas veces, muchas de las publicidades es que se puede pagar a plazos. Cuidado, separada la preposición a plazos, ¿vale? En diferentes cuotas, se puede pagar en diferentes cuotas. Otro verbo interesante es el verbo posponer. Se utiliza igual que aplazar. Por ejemplo, mucho me temo que tendremos que posponer nuestra cita de hoy. Es un verbo utilizado en situaciones mucho más formales. Yo, la verdad, que no diría posponer en un contexto coloquial o informal o con una persona con la que tengo mayor confianza, ¿vale? Así que esto, posponer nuestra cita de hoy. Espero que con esto queda respondida la pregunta de Julia. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos aquí todos los días en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express.